Continuamos en Canal 6, Entre Ríos TV, charlando con la gente de las distintas actividades, distintos sectores, sobre cómo la están pasando en esta cuarentena, en esta pandemia, cómo están viviendo, cómo están trabajando, cómo le está yendo con aquellos que tienen una actividad, un servicio. Y hoy invitamos a 3 abogadas que seguramente nos van a hablar sobre un montón de temas que al público le interesa, sobre qué les causó a ellos en su profesión y a sus clientes también el hecho de tener que un tiempo estar encerrados, un tiempo estar lidiando con nuevos sistemas de convivencia, de manejarse en el día a día, con tantas nuevas indicaciones de cómo hacer las cosas, cómo ir al trabajo, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos sabemos. Vamos a hablar sobre el funcionamiento de la justicia, vamos a hablar sobre violencia de género, cómo ha aumentado, sabemos que ha aumentado mucho la violencia de género en estos últimos meses, qué opinamos sobre la reforma judicial, qué opinamos sobre el juicio por jurado y tantas otras cosas. Así que bueno, son temas muy largos, necesita mucho tiempo, pero algo por lo menos vamos a picotear. Y ya estamos saludando a Florencia Villegas. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, ha estado muchas veces acá por distintos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la profesión y también otras actividades sectoriales. Así que bueno, vamos a charlar un ratito contigo. Lo mismo que con Sonia Préfico, que también ha estado en otras oportunidades por distintas cosas. Lo mismo que Mariela Britos. A todas, muy buenas tardes. Buenas y tardes, vamos muchas gracias. A ver cómo podemos encarar hablar con los abogados, es un tema, ¿no? Abogar con los abogados. Bueno, Florencio, contame un poquito, ¿cómo te agarró vos con abogada esta pandemia? ¿Sentiste cambios en tu actividad profesional o los abogados más o menos han seguido la rutina normal? Bueno, los abogados pasamos toda una crisis, me parece, durante un tiempo de tanta estrés con el tema de las suspensiones a los plazos. Tuvimos, la verdad, que bastantes momentos todavía seguimos peleándola en ese sentido con el tema de la suspensión de los plazos y bueno, obviamente todos los plazos ahora, lo que duraban hoy dura el doble, pero bueno, aquellos que utilizamos otras herramientas de negociación y de conciliación, hemos encontrado en la mediación, en la conciliación, en los acuerdos extrajudiciales, paz en ese sentido también para llevarle al justiciable, ¿no? Una respuesta pronta en el tiempo. Pero algunas actividades me dijeron que, no sé si estoy equivocado o no, que algunas actividades ahora online van más rápido que antes, ¿puede ser o no? Sí, bueno, eso es algo que para mí es sumamente positivo. Todo el expediente se digitalizó. Si bien antes contábamos con notificaciones solamente electrónicas, hoy todo el expediente o la mayoría es digital, excepto situaciones específicas y concretas. Pero inclusive las audiencias son de modo digital y eso a las partes ayuda mucho, por lo menos, no sé, las colegas lo van a comentar desde su lado, pero a mí en lo que yo hago en familia específicamente, las partes entran en las audiencias mucho más descontracturadas, digamos, ese lenguaje corporal que se siente en la audiencia desapareció, esa tensión corporal que muchas veces se siente desapareció, es posible llegar a acuerdos también. Obviamente hay situaciones específicas en donde se requiere un poco más el estar cerca, el poder ver el lugar donde la otra persona se encuentra, que efectivamente su voluntad no esté vulnerada, pero en otras situaciones es totalmente positivo, más para los que estamos en el interior, todo es digital y eso es favorable. Y eso va a quedar en el futuro seguramente, ¿no? Esperemos que sí. Yo soy de las que aporto en esto, digamos, y creo que es totalmente positivo para todos. Y vuelvo a decir, para los que somos del interior, que todo sea digital, que lo podamos manejar de esta manera. Yo estoy haciendo posgrados o diplomaturas que antes eran imposibles si no era de manera presencial, por la lejanía, por los costos, por muchísimos temas, y hoy muchos de los colegas nos podemos ubicar ahí, ¿no? Pero el abogado es también un poco actor en los juicios, ¿no? Donde levanta la voz, por lo menos en la película, ¿no? Donde hace un show un poco así, y muchas veces eso influye en la decisión de los jueces o el tribunal. ¿Eso va a afectar o no? No, siempre y cuando, digamos,
los fundamentos legales siempre vamos a tener la posibilidad de exponerlos, ¿no? Y no tiene que ver solamente con lo actitudinal, sino con el verdadero fundamento que encontremos en la defensa que estamos haciendo del cliente. En las audiencias son iguales que si estaríamos cara a cara con el juez, con las partes, son iguales, inclusive esto de que yo comento de sentir que hay un poco más, un ánimo un poco más calmado, digamos, en muchas oportunidades, da que también podamos hablar mucho más, que las partes se puedan expresar y que los abogados también podamos acompañar, ¿no? en ese argumento del cliente. Muy bien. Sonia, ¿vos qué opinás? ¿Cómo te fue a vos? Yo estoy muy... bueno, por supuesto, la pandemia nos ha complicado la vida cotidiana a todos por la situación de salud, ¿verdad? Pero en cuanto a mi profesión, ha dado un vuelco 100% de mi efectividad, digamos, porque me ha devuelto algo que para mí es muy importante, que es el tiempo. Yo pasaba mucho tiempo arriba de las rutas, en el auto, yendo a Paraná, viniendo a Paraná, que son los tribunales de la ciudad de Crespo, ¿no? Como lugar más importante, pero yo trabajo también en otros tribunales, en Diamante, y muchas veces perdíamos las mañanas enteras viajando con los riesgos que significa. Y este sistema que mencionaba la colega acá, que la verdad que hay que reconocer al Superior Tribunal de Justicia el esfuerzo que ha hecho, porque es la única provincia que tiene este sistema. No me diga. Es la única provincia que tiene este sistema. Eso no sabía, yo pensé que en todos lados era nacional el tema online. Nosotros tenemos, a nivel nacional, tenemos el expediente digital, lo que no tenemos es el sistema Siriri que llaman... se llama en nuestro sistema. ¿Siriri? Sí, es un sistema especial por el cual todo es digitalizado. Y la parte que queda de los expedientes mixtos, que sería la parte en soporte papel, cuando se necesita algo de esa parte, las secretarias de los juzgados lo escanean y lo suben al sistema digital. Por lo tanto, no tenemos más ni gastos de papel, ni la infraestructura de los viajes, porque todo el sistema es online, incluso el envío de las peticiones de los abogados las hacemos online. ¿Y por qué decís que es la única provincia? Porque es la única que lo tiene. Es más, Entre Ríos... ¿Pero Buenos Aires, no lo tiene. Córdoba? A este sistema no lo tiene. ¿Cómo hace entonces? En Santa Fe, por ejemplo, el sistema santafesino de justicia solamente es selectivo. O sea, tienen algunas cosas habilitadas y otras no. Lo mismo pasa en La Nación. Hay trámites que están habilitados y otros no. ¿Otros quedaron fríos así? Claro, los juzgados federales, el Juzgado Federal de Paraná, por ejemplo, hay acordadas de la Corte Suprema que establece cuáles están habilitados y cuáles no. No están todos los plazos habilitados. Entre Ríos tiene el sistema totalmente habilitado. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso y yo creo que se ha agilizado mucho. ¿Y eso qué no es un ejemplo para otras provincias? Para acá? Sin duda, yo me siento muy orgullosa de lo que he hecho. Insisto con el superior, porque este era un plan que ellos llamaban Justicia 2023, una cosa así, era un plan que se iba a ir digitalizando de a poco, porque necesitaron de golpe los jueces todos firmas digitales y bueno, un montón de instrumentación. Incluso los abogados ahora también tenemos la posibilidad de tramitar la firma digital, porque todavía tenemos un sistema como medio precario para certificar nuestras firmas, digamos, porque los escritos no van más con firma soporte papel, digamos, ¿no? Pero es un sistema, desde mi punto de vista, extraordinario, y el superior aceleró los plazos para poder ponerlo en funcionamiento. La verdad que yo me saco el sombrero frente al Superior Tribunal de Justicia, porque eso significa ir contra el tiempo. Quiero destacar, en un momento en que no se podían reunir físicamente, lograron hacerlo. ¿Algún riesgo trae eso? O sea, ¿de qué tipo? Así como es positivo, ¿no es cierto? Hay un dicho que en la abogacía siempre se ha hecho la ley, hecho el rapa, ¿no? ¿Hay algún peligro de que, siendo todo digital, firma digital, todo eso, haya algún tipo en el futuro, algún inconveniente que no, eso no lo mandé yo, eso no vaya... Bueno, seguramente sí. Una de las acordadas del Superior Tribunal de Justicia exhortaba para poner en práctica más que nunca la buena fe, digamos, ¿no? Justamente por este tipo de cosas. Yo personalmente debo reconocer mi limitación tecnológica, o sea, si existe alguna beta, algún riesgo, que seguramente existirá, debe ser perfectible ese sistema, ¿no? Sobre todo implementado en forma tan rápida, ¿no? Yo
a mí me superaría porque yo la verdad que no sabría cómo hacerlo. Pero sí, como respuesta a su pregunta, seguramente alguna puertita trasera debe tener, pero... Algunas cosas van a surgir sí. que van a necesitar algún tipo de acomodamiento. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Los abogados que tenemos algunos añitos, nos ha costado un poquito amigarnos con la tecnología porque todo es digital. Claro. Los pagos son digitales, que también es muy importante. Muchas veces veníamos con dinero en las rutas y bueno, ahora todo el sistema de pago es digital. Yo hago derecho del trabajo para los trabajadores que a veces cobran sumas importantes de dinero, venían con el billete físico, digamos, en los colectivos, o sea, era muy riesgoso antes y ahora todo el sistema es bancario. Bueno, yo creo que ha sido una enorme apuesta del Superior Tribunal de Justicia que, en mi opinión, no ha tenido el reconocimiento que merece porque nos ha puesto a todos en el siglo XXII, ya prácticamente, porque la verdad a mí me ha traído beneficios, muchos beneficios. Bueno, Mariela, ¿vos? Sí, también creo que hay una cuestión que siempre se dice de las crisis, que miradas desde el lugar de positivo o optimista, generan oportunidades. Y esta crisis que hubo producto de la cuarentena generó la oportunidad de desterrar de una vez por todas el antiguo expediente de papel con el que todos seguíamos trabajando y que era ilógico en este momento de la tecnología, del avance de la tecnología, que todavía estemos cosiendo expedientes, que tengamos que buscar físicamente un expediente para poder contestar un traslado cualquiera, con todo lo que eso implica, ¿no? Los viajes y demás. Esto fue una oportunidad clara. Todavía queda una cuestión que a mí me parece que no la podemos soslayar, que es que el Poder Judicial aún sigue trabajando a media máquina, que esto tenemos que pedir turnos, esto atrasa, no pueden juntarse todos los trabajadores de cada juzgado, por lo tanto, esto significa que hay una persona que se encarga de todo, entonces todo demora. Esa es una cuestión que queda pendiente, que obvio, uno entiende, en esta situación de pandemia, alguna cuestión negativa iba a haber. Yo creo que la digitalización es lo positivo que dejó la pandemia. Y respecto a esto que decía de otros lugares, en Capital Federal, por ejemplo, en la Justicia Nacional están... está digitalizado, pero por ejemplo les piden, lo que en algunos juzgados todavía nos estaban pidiendo, pero ahora se está desterrando, que les lleven el soporte papel después. Es como que cuesta salirse de la idea de que el expediente no es más un expediente en soporte papel. Obvio, como en todas las cuestiones de cambios profundos, y en este sentido este es un cambio bien profundo, hay idas y vueltas, hay resistencia en algunos lugares, uno ve juzgados que se han amigado más fácilmente con la tecnología, otros no, lo mismo que colegas, qué sé yo, también yo soy mediadora, mediador es lo mismo, también unos veo unos más amigados y otros menos, siempre es la naturaleza humana, algunos frente a los cambios resisten y otros se van adaptando más fácil. Y no todo está digitalizado todavía, porque... No, por supuesto. Debe haber miles y miles de expedientes que todavía están en papel, ¿no es cierto? Todavía no, todo viejo, no está digitalizado, ¿no? Pero la tendencia es a digitalizar todo, porque en la medida que un expediente se empieza a mover, ya se empieza a digitalizar. Entonces, la tendencia es esa. Todavía estamos en un momento de paso de un estado al otro, pero la verdad es que en ese sentido es positivo. En la cuestión esta que decía la colega de las mediaciones, de las negociaciones, de poder plantear soluciones más rápidas para evitar la dilación, eso también es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Hay también colegas que lo resisten más, colegas que se amigan más con estas posibilidades. Claro. Así que bueno, hay de todo, ¿no? Pero en ese sentido sí hay que buscar algo positivo, que nos dejó algo tan negativo como ha sido la pandemia, ha sido la necesidad de ayornarse en los sistemas tecnológicos, ¿no? Cantidad de trabajo, el primer mes estuvo bastante planchado, ¿no es cierto? Sí, porque no había, había receso. Claro. Había receso, por lo tanto... ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos
Y hubo una intermitencia, porque hubo primero un receso larguísimo cuando empezó la cuarentena, que es el de todo el mundo, que todos teníamos la misma situación, y después la justicia retomó en algunos procesos, después se retomó casi en todos y se volvió para atrás de nuevo en Paraná, y hay otras localidades que también han vuelto para atrás. Esto también... hay una cuestión que ha sido una lucha del Colegio de Abogados también y demás, de entender que la justicia se debe entender como una cuestión esencial, porque si entendemos que es esencial el trabajo de un supermercado, por supuesto, porque necesitamos para la vida, para la protección de los derechos no hay otra entidad que no sea la justicia y debe estar funcionando. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que la gente lo leíamos en los medios, había resistencia en algunos porque decían que toda la cuarentena era una restricción a la libertad. Y incluso hubo apelaciones, ¿no es cierto? Hay en este momento juicios en marcha por gente que cree que no debería haberse prohibido viajar o visitar a la madre en alguna clínica o cosas por el estilo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Hay restricción a la libertad o no? Yo creo que depende, ¿no? Cada situación es específica. Me parece que para hablar de restricción a la libertad tiene que ser, estoy de acuerdo con que en muchas oportunidades las hubo y las hay, sí, efectivamente, pero también apelo a observar o advertir la situación específica. Hace un tiempo hablaba con una clienta de acá de Crespo, una situación que pasan con aquellos abuelos que están hospitalizados o que están en casas de refugio, digamos, y esta imposibilidad de verlos. Y en el caso concreto de ella, considero que había una restricción a la libertad debido a que hasta el día de hoy, sí, ¿no? En el caso la señora tenía una enfermedad. ¿Ustedes hicieron una apelación por esto? No, tampoco me vino a ver nadie a mí por eso. Bueno, pues decir, bueno, no me dejan ver desde hace marzo a mi madre, no quiere ver cómo está, claro. etcétera. En este caso la señora tenía una enfermedad que podía costarle la vida, por lo tanto también aquí debían tomarse, hay todas de parte del COES nacional, hay cantidad de protocolos como para advertir estos escenarios, digamos, donde hay personas que están en vulnerabilidad desde antes de la pandemia, es decir, tienen o patologías anteriores o antecedentes de enfermedad, entonces efectivamente, ¿no? Ahí se tiene que intentar salvar y utilizar todos los protocolos para que la familia pueda estar con la persona, ¿no? Con respecto a las obras sociales, porque algunas obras sociales no cubren ciertas cosas que tienen que ver con la cuarentena. ¿Tuviste algún caso? Sí, muchísimos. Sí. Eso sí, tuvimos muchas dificultades porque ahí sí, o sea, no para hacer el expediente, porque como todo es digital no había ningún inconveniente. El tema era notificar, porque estaban cerradas todas las obras sociales. Entonces no había manera de notificar. Y he tenido, sí, muchísimos amparos, he tenido amparos de salud, me refiero, ¿no? ¿Y han funcionado todo? Y la verdad, la sentencia siempre fue buena, digamos, favorable, pero era un drama notificar. Teníamos que rompernos la cabeza, tanto el juez como nosotros, porque era como que se ensayaban modelos de notificación, porque cada obra social tenía una modalidad distinta. En general todas tenían cerradas las oficinas de Paraná. Las obras sociales en general van al juzgado federal, salvo el IOSPER. En el juzgado federal lo que hacía el juez era mandar primeramente un oficio. Como no podíamos, llegábamos al oficio con el oficio y estaba todo cerrado, no había manera de notificar. Teníamos que presentarnos nuevamente en el juzgado y manifestar esta situación. Entonces Si estaba cerrado, ¿cómo te presentabas? No, nosotros nos presentábamos, dejábamos constancia. ¿Que por abajo de la puerta? No se podía hacer eso no es una notificación válida. ¿Entonces? Teníamos que presentarnos al juez nuevamente y decir, este oficio no se pudo llevar adelante porque estaba cerrado, todo eso. El juez ordenaba recién ahí una notificación con el oficial de justicia del juzgado federal y ahí sí lo podían tirar por abajo de la puerta, pero además se mandaba una carta documento a la sede central, que es Buenos Aires, generalmente de todas las obras sociales, informando de que se había notificado en tal fecha. Entonces ahí contestaban. En otras, a veces... ¿Cuánto tiempo? ¿En 10, 15, 20 días? No, el juez le daba 5 días para contestar. Y otras veces hemos mandado el oficio en vía online y nos encomendábamos a la gracia de Dios. Si contestaban la demanda, la contestaban, y si no la contestaban, no.
las obras sociales en general contestan las demandas, aún esas notificadas en forma anómala, pero era... Lo que pasa es que hay una evolución en eso también necesaria, y bueno, ahora está partiendo de la jurisprudencia un poco la evolución, porque la Corte Suprema... ¿Vos tuviste caso? Sí, y la Corte Suprema ha planteado la cuestión esta de que debe entenderse que las notificaciones, con una mirada más amplia de la notificación, también esta cuestión de formato papel. Entonces empiezan a evolucionar las notificaciones a través de WhatsApp, a través de mails, y de hecho así estamos conviviendo. Todavía en los primeros tiempos ¿Puedes mandar al juez un WhatsApp? Sí, de hecho, por ejemplo, las notificaciones de mediaciones se están haciendo por WhatsApp casi todas, o por mail, pero WhatsApp es más seguro para el propio mediador porque tiene el doble tilde de que lo recibió, entonces es un modo de comprobar. ¿Tuvieron clientes que tuvieron problemas cardíacos o problemas de algún tipo de salud, donde peligraba la salud porque no tenían medicamentos? Y de riesgo y las obras sociales sin querer operarlos? El diabético he tenido y tengo, digamos. Es una de las patologías que más amparo he hecho. ¿Y alguno tuvo algún colapso, alguna cosa? Colapsos no, por lo menos yo no me enteré. Yo, digamos, trato siempre de... Porque eso es un tema. Porque es un tema. Si realmente alguien muere por culpa de que no te atienden, porque no te venden, porque no te aceptan su planteo, ¿qué hace? Sí, o los envíos porque muchos dicen tardíos. Que hay tanto que toda esta cuarentena, no lo digo yo, lo está diciendo organismos grandes, importante, que por ahí trae consecuencias más graves que la muerte de una persona, ¿no? Porque enferman miles de personas que no pueden acceder, tienen problemas de salud por culpa de estar encerrados, etcétera, etcétera. Y a veces también hay una cuestión de demora de las propias obras sociales en el sentido de, con la excusa de que estamos en pandemia. También es verdad que muchos insumos de la medicina no se están consiguiendo, digamos, que hay una escasez como en todos los ámbitos, ¿no? Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Porque más de una vez he entrevistado a médicos y de la rama médica que cuentan que muchos de los medicamentos son importados, etcétera, etcétera, que no hay en el país. Y si no está ese medicamento, el paciente se muere. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, en esos casos habría que ver la situación, si no hay otro sustituto, si no hay nada de eso, podría plantearse un amparo. Claramente. Lo que pasa de es hecho, que se plantean todo el tiempo. Pero a mí me parece que eso no es respuesta de un amparo individual, eso tiene que ver con políticas sanitarias del país y políticas económicas. En la medida en que nosotros no arreglemos este país económicamente, que le demos alguna viabilidad, una de las cosas que vamos a sentir, me parece, va a ser la escasez de medicamentos o de salud de primera línea, digamos, me parece. Es que eso, por más que yo pueda hacer un amparo, pero si el medicamento no entra a la Argentina... O sea, puedo hacer 1000 amparos si es por eso, pero la obra social no me... ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque esto, con el tema del dólar y todo eso, va a ser cada vez más grave, ¿no es cierto? Claro, sin duda. Bueno, pero eso, a mí no me lo pregunto. Bueno, esta cuestión es una respuesta para usted, no para mí. Y además ni siquiera es de Argentina sola, o sea, la cuestión de la falta de insumos en el mundo en este momento, ¿no? Porque todos están trabajando a media máquina, entonces es una realidad en el mundo. Pero, de hecho, en Argentina puede dar lugar, por esto que hablábamos hoy de las oportunidades que generan las crisis, a que se empiece a fortalecer en nuestra industria farmacéutica, porque de hecho, al principio, ustedes se acuerdan al principio de la pandemia que no conseguíamos alcohol, que no había alcohol en gel, no había alcohol de ningún tipo, y ahora uno ve que hay un montón de marcas y muchas argentinas que empiezan a fortalecer el sistema, digamos, de su propia fabricación a raíz de estos inconvenientes con las importaciones. Otro tema que tenemos, pero cientos de temas para charlar, pero vamos a tener tiempo para muy poquito. Tema de delincuencia, ¿no es cierto? Mucha gente, no tanto tal vez en Crespo, pero se siente en todo el país que la falta de trabajo, la falta de dinero, etcétera, hace que haya más hechos de violencia. Después vamos a hablar de violencia de género, ¿no? ¿Han tenido casos que tenés que defender a una parte u otra por que no sea de género? Después charlamos de género, pero por otros casos. Yo personalmente no. ¿No? Nosotros no hacemos mucho de eso. Sí, defender a la víctima, digamos, sí, yo sí. Sí, en este tiempo quizás, bueno, hablando un poco también... Bueno, si vamos a hablar de género, por ejemplo,
dice que han aumentado, no sé qué porcentaje, increíblemente, 50% más, sí. de casos de violencia de género por estar encerrado, porque si antes se aguantaba un poco, ahora se aguanta menos, cosas por así, se decía, ¿no es cierto?, de gente que la convivencia hizo de que explotaran un montón de situaciones que antes no se daban, porque ahora qué tal, se iban y bueno, no había mala relación, y ahora estar todo el día... Y con los hijos también. Con los hijos adentro, etcétera, sí, etcétera. las situaciones de vulnerabilidad de la niñez también, ¿no? Porque los niños que estaban escolarizados, alguien podía advertir quizás de los docentes alguna situación en la casa, pero ahora que el niño está a las 24 horas en la casa y que no hay alguien que pueda denunciarlo, no, realmente eso sí es bastante preocupante, ¿no? Cuando la niñez está sus derechos están cerciorados ahí, ¿no? ¿En qué caso tuviste violencia? Sin por supuesto, sin decir quién es el cliente. Bueno, ¿no? Generalmente yo recibo consultas de violencia de género en el estudio. Sí, exactamente, violencia intrafamiliar también. ¿Vos también tenés casos? ¿Sí? Vos también, bastante, ¿no? Sí. ¿Y en qué porcentaje puede haber aumentado? No, es difícil establecer porcentajes, pero sí aumentó en los diarios claramente. Se habla de un 50%, ¿no? Claramente aumentó. O sea, uno dice, yo cuando recibo los casos digo, si yo estoy en Crespo y recibo en la semana por lo menos 2 casos por semana en una ciudad de 20.000 habitantes, solamente de violencia nada más, yo no me quiero imaginar cómo es en el resto de la ciudad. Y en el primer periodo de cuarentena absoluta fue terrible. Lo que pasa es que a mí me parece que cambiar las reglas de cotidianidad de un grupo familiar en un lugar geográfico tan pequeño como es una casa, digamos, normal. Desde 50 a 80, 100 metros cuadrados. ¿no? Claro, y con, digamos, la convivencia con el niño siempre es muy difícil, digamos, el niño es difícil, entonces, difícil en el sentido de que, qué sé yo, una persona que trabaja todo el día, de golpe, la ponen a convivir 24 horas con un niño, ni el niño tiene la culpa, ni la persona que trabaja todo el día y está acostumbrada, digamos, no estoy justificando, digo, estoy tratando de entender qué es lo que nos pasó, digamos, cómo la violencia fue la única manera de resolver conflictos, digamos. Claro. Bueno, esas cosas también dejaron la pandemia, me parece, ¿no? Sí. Yo no lo vinculo con la pandemia, creo que la gente, hay gente violenta, hay un aprendizaje de la violencia que los especialistas dicen que son familiares por ahí, que son los modelos familiares que traemos. Y que la pandemia, el hecho de estar en una casa aislados, generó la oportunidad propicia, el ambiente propicio para que se desencadenen las peores situaciones. Pero, ¿no? Pero este es un tema complejo y estructural. En el caso de ustedes, que han tenido, por culpa de esto, separaciones, ¿muchas? Muchísimas. ¿Hoy están separados? O sea, antes de la pandemia estaban juntos, conviviendo, y hoy están separados. Sí, totalmente. Debo decir que en estos días he tenido 2 situaciones en las que volvieron a convivir, pero con intervención de los equipos técnicos, lo que es maravilloso, digamos, con intervención de los equipos técnicos que hicieron un trabajo y con los psicólogos que hacen el trabajo de... cambiar el alfabeto emocional de la persona violenta, que empiece a alfabetizar, digamos, sus emociones y no a manifestarlas físicamente. ¿Cuántos casos de separación? Volvieron 2, sabemos que volvieron 2. ¿Cuántos se separaron en tu caso? Sí, muchísimos. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿20, 30? ¿Cuántos? No lo sé, porque nosotros somos 2 en el estudio que tenemos distintos casos, así que tendría que ponerme a contarlo, pero sí, son muchos. Y es un fenómeno que tal vez los que hacen familia lo ven también se ve marcadamente, en la cotidianidad, el día lunes. El día lunes, después del fin de semana, es muy típico. Feriado largo es típico. Y después las fiestas de fin de año. Después de las fiestas de fin de año siempre se da la crisis ahí familiar, a partir de o la decisión de separarse. Estamos cerca del fin de año, así que va a haber no quiere decir que ahí fueron los golpes. Capaz que los golpes vienen de años, pero evidentemente esos momentos hacen que se tomen decisiones. ¿No? En el caso tuyo, me decís, ¿también muchas separaciones? He tenido, muchas separaciones. Sí, los hemos transitado con mucha paciencia y lo hemos transitado creativamente y bastante lo estamos transitando, porque yo de verdad considero que la decisión del divorcio de las parejas es un proceso de cada pareja. Cada pareja se separa como puede o como quiere, y los abogados acompañamos ese proceso. En la medida de lo posible tratamos de pacificar. ¿Algún caso real
reestructuración, de revinculación. Sí. No. Matrimonial no, pero desde otro lugar sí han empezado a pensar en los hijos antes que ellos, entonces empiezan a establecer nuevos vínculos y ayuda. ¿Caso tuyo? Sí, también. ¿Separaciones? Sí, separaciones, y me ha pasado de personas, varios casos en donde prefirieron hacerlo de la manera más convencional y armoniosamente más posible. Civilizada, entre Exactamente, comillas. intentar llegar al acuerdo, Así. si se van a divorciar, hacerlo de conjunto, pensar un poco más en los hijos. Obviamente Claro, porque los siempre- hijos son los que más Sufren. en todo este proceso Obvio. sufren, ¿no es cierto? Obvio. Por ahí la pareja Lo que debe preservarse porque rehace son los otra vez su vida con otra Obvio. persona, tanto mujer como hombre, pero lo que sufren acá son los hijos. Además Siempre es la verdadera son simetría, ellos. las otras dos personas son adultas. Exacto, gestionan sus emociones. Deben, el niño está deben, aprendiendo. deben trabajar sobre Exacto. el que está en la situación más vulnerable, que es el Claro, niño. qué pena, Así ¿no? es. Qué Sí. pena, mucha pena, mucha pena. Bueno, Sí, igualmente las decisiones que se toman durante esta pandemia tienen que ver también con lo económico, porque la decisión física de separarse Genera tal vez un- está tomada, pero no tienen a dónde irse, no hay, digamos, había que, Claro, eso o es sea, otro tema. digamos, había que pedir permiso para separarse, digamos, para Claro. cambiar de domicilio. O sea, También eso. fue complicado eso, ¿eh? o sea que hay para contar historias sin nombrarlas un montón. No, y yo he tenido otra cosa que me parece también muy importante, que fue con los chicos estudiantes. He tenido muchísima consulta, digo por la cuestión familiar, de esos padres que también estaban con el conflicto del Sí. vínculo, ¿no? Con los alquileres en las ciudades donde los hijos estudiaban. ¿Quién se hacía cargo? No tanto eso, sino cómo hacemos, porque o había que renovar el contrato de alquiler o había que seguir pagándolo con los chicos que no viajaban. Era bastante complicado. Eso se llama eso. daños colaterales, o sea que aparte de separación, eso produce una catarata de otros problemas Sí, que sí, conllevan. o se que a lo mejor decidía, mucha O gente debían no rescindir tenía. el contrato porque eran tantos meses. Además, la incertidumbre de cuánto tiempo iba a llevar. Claro, y no se podían hacer mudanzas. Nosotros teníamos que tomar decisiones muy complicadas, por ejemplo, de rescindir contratos de alquiler en la ciudad de Santa Fe, pero con una ingeniería previa de ¿Cómo hacer la mudanza? cómo hacíamos las mudanzas. Había que pedir permiso a la Municipalidad de Crespo primero y a la Municipalidad de Santa Mirá Fe vos, después. mirá O sea, era vos. toda una ingeniería. Cosa que en su momento la pareja a divorciarse no tenía en cuenta que se venía todas esas cosas después, ¿no? Tal cual. A mí Habría me... que hacer No, un adviertan. Las 10 cosas que Si tenés ustedes que se saber separan, si te vas a este problema, separar. ¿no? Más pandemia. Más pandemia. O sea Bueno, lo que pasa que a veces tampoco es a cualquier costa que un hogar desquiciado sigan funcionando así, Claro, desquiciado. Totalmente. el tema es No es bueno para cómo nadie, hacer para menos que para los chicos. si es desquiciado deje de ser desquiciado, Claro, ¿no? claro. Y hay de todo, es poder respetar las voluntades, digamos, individuales, ¿no? En Totalmente. algunos casos querrán seguir Sí, y construyendo, en eso- seguir peleándola, y en Exacto. otros casos no, y es muy respetable también. Sí, y en ese caso el rol del abogado de acompañar Claro. y Es ayudar central. a tranquilizar los ánimos, acompañar sí, y que el foco sean los niños, Sí, ¿no? sí, De sí, poder, sí. No, ahí eso es juega algo un principal. Yo en rol estos últimos fundamental. años sí he visto una evolución muy interesante en los En el rol del abogados, abogado, sí, sí. en la búsqueda de soluciones negociadas, digamos, Claro. no litigiosas. Y creo que ayudó mucho la mediación Sí. a cambiar un poco la cabeza. Todavía quedan muchos abogados litigantes, pero la mayoría entiende que resuelve Se van a mejor el llamar. conflicto, sobre todo para el cliente. Totalmente. Pero en ese área. O sea, yo soy de mucho litigio, tengo mucho expediente, soy muy litigio. Me gusta mucho el litigio, pero no litigio de pelea, sino litigio del ejercicio, digamos, ¿no? De esperar la sentencia. Me parece que el juez tiene un rol invaluable en el conflicto humano, digamos. Pero me parece que en ámbitos como en el derecho de familia o en las relaciones de familia, me parece que es muy importante los ámbitos extrajudiciales, porque me parece que tiene que venir, la composición tiene que venir de quien creó el conflicto, que es, digamos, el cónyuge, el padre, la madre, digamos, Sí, el sí, vecino. Hay Tengo mucho una tela mirada más amplia y me parece que la negociación, de hecho, la toma el derecho de familia, pero básicamente nace
del sistema comercial, digamos, porque nace en la Escuela de Negocios de Harvard. El sistema que usamos nosotros, sobre todo en la Escuela de Harvard, es la que usamos, la colaborativa, que en familia hay otros más específicos, otras herramientas más específicas además de esa, la colaborativa, pero básicamente la más importante de las escuelas de negocio y de negociación son las planteadas por Harvard, que se utilizan sobre todo para cuestiones civiles y comerciales. Claro. Después en familia incorporamos otras cosas también, ¿no? Claro, el derecho es demasiado amplio como para resumirlo en pocas horas, ¿no? Además vos verás que hay opiniones de lo más diversas y nadie tiene la razón. Todos tenemos opiniones, ¿no? El medio vaso lleno, el medio vaso vacío, ¿no? Tal cual. Tengo muchas cosas, pero no tenemos tiempo ya. Reforma judicial, ¿a favor, en contra? ¿Cuál reforma? Depende. ¿Cuál reforma? Esa es buena pregunta, ¿no? Sí, tal Claro, cual, ¿cuál ¿cuál de reforma? todas? Pues Sí, se habla de la ¿cuál reforma judicial, ¿no? La que está planteada. La de Nacional. Sí. ¿Y cuál es la reforma nacional? ¿Correr jueces, digamos? Bueno, es una consecuencia, pero es un poco más amplio, ¿no? Son unas cuantas hojas. Sí. ¿Y? Es el discurso de Alberto de hoy, de ayer. Bueno, pero no está explicado, él hace un comentario solamente. Pero Sí. ¿Ustedes han leído la reforma nacional? ¿El proyecto de reforma? Sí. No, yo el proyecto de reforma no lo leí. No, ¿vos? El proyecto lo leí en amplios resúmenes, pero se trata más o menos justamente de esto, como para que la gente lo comprenda, es de colocar más jueces en el nivel federal, digamos, en la justicia federal, para Sí, poder básicamente. resolver causas de corrupción, ¿no? Tiene De que ver manera con que tengan esto. más, para que no sean Exactamente. 2 o 3. Bueno, pero los si que eso no siempre es y los reforma que siempre. judicial, eso es ampliar jueces. Eso no Ese, reforma bueno, es una judicial. reforma judicial en ese sentido, es decir, bueno, cuanto más amplia sea, menos posibilidades de Sí. corrupción judicial El existen. Colegio de Abogados, ¿qué opina sobre esto? ¿De la provincia de Entre Ríos? Sí, ¿O el Colegio Nacional, digamos? entrerriano, sobre reforma esta. Lo que pasa que nosotros, el Colegio de Abogados de Entre Ríos, sobre todo va a hablar de alguna reforma que tenga que ver con la justicia Con nuestra entrerriana, área, digamos. sí, De cualquier manera, exactamente. no sé si tiene una posición tomada, la verdad que No, no sé. no No. tiene ninguna... No. Bueno, no... Que vos sepas. No debería políticamente, sí a través del criterio, digamos, de la necesidad social que podamos Sí, tener sí, de sí, esto. sí. Hay, como todo, como decía recién la colega, hay voces a favor, voces en contra, ¿no? Depende del lado donde lo miremos. Seguro. Claro. Yo tengo digamos, una mirada no tan favorable acerca de eso, pero considero de que falta un poco más para el debate. Creo que tienen que existir otros aportes, ¿no? El debate va a grandes. ser online seguramente, ¿no? Seguro. En esta cuestión de la reforma, el hecho de que la AFI desaparezca, y bueno, es una jugada muy riesgosa, pero que tiene una intención muy positiva, que es dejar esta cuestión de los fondos reservados, las escuchas, que son una locura, que esté en manos de la justicia, bueno, un poco más diversificada, y que no existan esta imposibilidad de rendir cuentas de la AFI, que es lo que dio lugar a todas estas escuchas que Bueno, y por último, Totalmente. juicio por jurado, ¿va bien eso? Juicio por jurado. Sí. La verdad que no sé cómo va, Sí. porque empezaron y después, pobre, Sí, no yo sé con la tuve pandemia. consultas, tuve que- consultas hace 2 semanas acá en Crespo, donde están ya comenzando a seleccionar. Ah, sí, en eso realidad sí. es una selección de una preselección de una O sea, hay gente que le está posterior llegando... selección. Hay gente que le está Sí, llegando, sí. que está Yo también tuve llegando consultas. para poder ser jurado. ¿Un abogado pero- puede ser jurado? No. No, tenía está dentro imposibilidad. de las excepciones en donde no se puede. Pero por lo que tengo comprendido, bueno, ya comenzaron la primer camada de seleccionados. Sí, le está llamando por teléfono, les manda por WhatsApp. Exactamente, inclusive, bueno, y ahí utilizan todos los medios de comunicación de las redes, por WhatsApp, a una clienta mía la notificaron por Instagram, por Facebook también la notificaron a otra, pero bueno, son varias Pero etapas todavía de no para un preselección. caso No, todavía específico. no hay un caso específico, Bueno. exactamente. No sé De si todas maneras, ya hubo, pero creo que el primero creo que ya hubo se y después se cortó estableció, justo con la sí, pandemia. y es de violencia de género, el primero va a ser Ah, de tenés un razón. sí, Sí, exactamente. el primer caso, El el Lo que primer pasa es que a mí caso, me sí. parece que hay que incentivar esto, porque la gente por ahí se asusta, pero ser jurado es como ser testigo de Claro, un juicio. claro. Es Encima- una responsabilidad encima cobran todavía, ¿no ciudadana. es cierto? Sí, No cobran, sé, sí, cobran. no Sí, sé cobran. si van a Sí, cobrar, no sé si van a cobran cobrar. y los Sí, sí, viáticos. cobran. Y los Yo creo que viáticos, y poco. va a haber un... Sí, Es poco, ahí creo, los tienen en un se lugar hablaba. de No sé si van a residencia. cobrar Sí. sueldo. Ahí, Pueden no, cobrar está algún previsto en el viático o presupuesto algo. del Poder Judicial también, Sí, la sí, posibilidad hay del algo. sueldo.
De un sueldo. Bueno, lo que pasa Ya es que creo que eran 1.500 pesos 1.500 por pesos, día. una cosa así, Sí, sí. más los viáticos, sí, Sí, sí. sí. Más los viáticos. Bueno, Pero vamos nos a falta un terminar mal poco si de se cobran. conciencia republicana también, nos falta un poco. La gente no quiere saber nada, por lo menos los que me van a ver al estudio es, doctor, haga lo que sea para no estar. Dígale que estoy con Para no COVID. estar, Bueno, para ahí no es, formar sí. parte, ¿no? Nos falta un poco Tiene, sí. de poder explicar. Bueno, un poco lo que pasa por ahí para ser presidente de mesa, para todo, por ahí nos cuesta asumir que, bueno, Dejar estar en una nuestras cosas sociedad ahí, hay claro. que Exacto, también y ahora poner más que una nunca. parte. Pero además, Totalmente. a mí me parece que, primero que el juicio por jurado es justicia popular, digamos, ¿no? O sea, es gente que no sabe de derecho y que tiene que decir lo justo o lo injusto desde su Sí. estructura de valores sociales y personales, ¿verdad? Pero eso tiene que ver también con ese reclamo ciudadano de que no hay justicia, los jueces no saben nada, están todos comprados. Bueno, hay que tomar entonces el mango y Exactamente. empezar a construir justicia desde, Claro. si no nos vamos siempre en la crítica, en la queja, y parece como que es Exacto. ajeno Sí, el sí, problema, Claro, ¿no? lo vemos desde Entonces afuera. me parece que tiene que ser una responsabilidad ciudadana y habrá que asumirla. Muy bien. Chicas, Bueno, terminamos. bueno, una mesa que es un placer. Desconozco porque no había colegos. Los colegos. Fue de género totalmente la mesa. Sí, sí, hoy invitamos mujeres. Ah. Muy bien. ¿No? Bueno, Bueno, pero después va a ser gracias. una mesa de varones, van a hablar los varones y nosotros nos vamos a tener voz. No, vamos a invitar también a varones, ¿no? Pero estas primeras damas, dicen, ¿no? A primeras damas, así Muy que... bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. De nada, y bueno, Gracias. gracias por los conceptos. Siempre a la gente le gusta escuchar estas cosas que tienen que ver con la propia vida de cada uno, ¿no es cierto? Así que gracias por trasladarse hasta acá, hasta Canal 6, y bueno, en cuarentena estas aclaraciones en muchos casos le sirve a la gente. Y la próxima vez hablaremos de más cosas, ¿no? O tomaremos un poco más de tiempo. Muchas gracias y hasta Gracias. pronto. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias.